James Kawalia no le gustaba hablar de su pasado, no por vergüenza, aunque durante muchos años la sintió, sino porque revivir sus recuerdos era como cruzar un campo de batalla lleno de heridas abiertas. Aún así, él lo sabía, su historia podía salvar vidas. Pero antes de escuchar el testimonio del pastor James, asegúrate de estar suscrito al canal. Durante 24 años, James fue un hombre sumergido en las tinieblas. No era solo una figura del lenguaje, servía al ocultismo, al satanismo, a la brujería. Se convirtió en uno de los ocultistas más respetados del círculo espiritual oscuro, involucrado en pactos, rituales, proyecciones astrales y sacrificios humanos. Desde niño, su vida estuvo marcada por una entrega involuntaria al mundo espiritual de las tinieblas, una herencia maldita transmitida por generaciones. Creció conociendo secretos oscuros, aprendiendo a manipular lo invisible y a usar el miedo como herramienta de poder. La gente lo buscaba en busca de sanación, venganza, prosperidad, y él entregaba resultados, pero el precio siempre era el alma, no solo la suya, sino la de todos a su alrededor. Durante años, James se proyectaba espiritualmente durante la madrugada, entre las 3 y 4 de la mañana, la hora en la que, según él, el infierno cobraba voz. La oscuridad era más densa, los rituales más intensos. Invadía casas espiritualmente, implantaba enfermedades, asfixiaba sueños. Y cuanto más crecía en el mundo de las tinieblas, más vacío se sentía, hasta que empezaron los sueños. James veía una luz que lo rodeaba. No era como ninguna entidad que conociera, era pura, serena, poderosa. La luz lo llamaba por su nombre. Intentaba huir, pero no podía. Comenzó a sentir miedo, un miedo diferente, no el miedo que había aprendido a usar, sino un miedo que apuntaba al fin de todo lo que él creía. Entonces, en una madrugada como tantas otras, se preparaba para un ritual. Eran las 3 de la mañana, las velas estaban encendidas, los símbolos dibujados, los cantos iniciados, pero algo ocurrió. Jesús apareció. Sí, Jesús, no fue un sueño, no una alucinación, sino una presencia tan real que el alma la reconoció antes de que el cuerpo pudiera reaccionar. Surgió envuelto en una luz que no hería los ojos, sino que invadía el corazón. Llamó a James por su nombre, le mostró la verdad, le mostró el infierno, y allí, en ese suelo manchado por años de oscuridad, James cayó de rodillas y lloró. Lloró como nunca antes, lloró por liberación. Por primera vez, gritó desde lo más profundo, y los demonios lo dejaron. Sintió sus huesos doler, su cabeza latir, pero lo supo, estaba siendo liberado. Después de aquel encuentro sobrenatural, James ya no era el mismo. Su vida había sido reclamada por otro señor. Jesús lo había tomado para sí, pero la transición no fue suave. Era como romper cadenas que estaban atadas al alma. James quemó objetos, destruyó alianzas, rompió pactos, recibió amenazas espirituales, ataques nocturnos. Pero ahora conocía el nombre que está por encima de todo nombre, y ese nombre lo protegía. Se entregó a la palabra, leyó la Biblia con sed, descubrió la verdadera libertad, fue discipulado, se sumergió en la oración, y vio que el mundo espiritual seguía siendo real, pero ahora él luchaba del lado de la luz. Comenzó a entender que el horario entre las 3 y las 4 de la mañana, que antes usaba para hacer el mal, era el mismo horario en que Dios despertaba a guerreros espirituales, para combatir las obras del infierno. La madrugada, antes silenciosa, ahora era una trinchera. Fundó la Lifeway Church of Christ, una iglesia comprometida con la liberación. Comenzó a ministrar en diversos lugares del mundo. Liberó a personas que, como él, estaban atadas sin saberlo. Reveló secretos del mundo espiritual que muchos ignoraban. Y uno de sus mensajes más repetidos era claro: si te despiertas a las 3 de la mañana, no es coincidencia, es un llamado. James enseñaba que esa hora era un reloj espiritual. Mientras muchos duermen, brujos y ocultistas trabajan, siembran destrucción, implantan enfermedades, provocan tragedias, pero Dios también actúa. Él despierta a los suyos para guerrear. Contaba historias reales
de personas liberadas, de sanaciones, de jóvenes que, después de campañas de oración a las 3 de la madrugada, fueron transformados, como aquel joven atormentado por posesiones que, después de 21 días de oración en la madrugada, vomitó sangre frente al altar, sin ninguna explicación médica, y fue liberado definitivamente. James testificaba: yo estuve del otro lado, sé cómo operan, pero también sé que el nombre de Jesús es soberano, y ahora, yo lucho por él. Hoy, James Kawalia es pastor, evangelista, mentor espiritual, pero más que eso, es un hombre que conoció las profundidades de las tinieblas y fue arrancado por manos celestiales. Su historia no es solo un testimonio, es un arma de guerra. Cada palabra suya lleva la autoridad nacida del dolor y de la liberación. Sigue advirtiendo: el mundo espiritual es real. Las madrugadas son campos de batalla. Despertarse a las 3 de la mañana no es mala suerte, no es ansiedad, es una misión. James enseña que muchos fracasos durante el día tienen su origen en la madrugada, que patrones repetitivos de ruina, enfermedades y conflictos familiares pueden ser fruto de acciones espirituales silenciosas, sembradas mientras el mundo duerme, y por eso, anima a los cristianos a levantarse, a crear altares personales de oración, a ayunar, a clamar, a entender que cada madrugada puede cambiar el destino de toda una vida. No necesitas ser pastor, no necesitas orar bonito. Dios no escucha tu gramática, Él escucha tu entrega. Repite en sus cultos, sus transmisiones, en vivo, sus libros. Para James, levantarse a las 3 de la mañana es un honor. Es un privilegio, es ser elegido para impedir tragedias, cancelar sentencias malignas, romper maldiciones hereditarias. Una sola oración puede librar a una familia de un accidente. Una semana de intercesión puede restaurar un matrimonio, sanar un cáncer, abrir puertas de empleo. Él lo sabe porque lo vio, lo vivió, lo sintió, y ahora, con los ojos brillando de fe, proclama al mundo: yo ya no soy quien era, y si Él me alcanzó, después de todo lo que hice, puede alcanzar a cualquiera. Este fue el testimonio del pastor James. Escuchar testimonios como el del pastor James Kawalia es importante por diversas razones profundas que tocan el corazón, despiertan la fe y provocan reflexiones sinceras sobre la vida, el bien y el mal. A continuación, explico por qué estos relatos son tan valiosos. El relato de alguien que salió de las tinieblas hacia la luz, como el de James Kawalia, un ex satanista que encontró la liberación a través de Jesús, muestra que ninguna historia está demasiado perdida como para no poder ser redimida. Esto inspira a las personas que están en desesperación a creer que ellas también pueden cambiar. Relatos como el de James nos recuerdan que el mal es real y actúa de formas sutiles o explícitas, pero por encima de todo, revelan que Cristo es más poderoso que cualquier oscuridad, y que no hay dominio espiritual que resista la presencia de Dios. Si consideras que este testimonio es impactante, suscríbete al canal, deja un like y comparte este mensaje para levantar la fe de alguien.